esto es agua y esto también es agua. Entonces, ¿por qué una la puedes beber todos los días y la otra puede arruinar un experimento completamente o incluso tu cuerpo? No es el H2O, es todo lo demás. Porque el agua nunca viene sola, viene con muchísimas cosas disueltas. Iones como sodio, calcio, magnesio, gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, compuestos orgánicos e incluso también microorganismos. Y dependiendo de cuánto de eso tenga, le damos una clasificación al tipo de agua. O sea que no hay agua pura en la vida real. Exacto. El agua real siempre tiene algo. La pureza total es algo que fabricamos en el laboratorio. Déjenme les explico algo rápido para entender todo esto antes de comenzar, y eso es la resistividad. ¿Qué es eso? Se preguntarán. No es más que la medida de la capacidad del agua para oponerse al flujo de la corriente eléctrica, siendo la inversa de la conductividad. Mientras más alta sea la resistividad, mejor será la calidad del agua. Ahora entendiendo este concepto, piensa en todo esto como una escala. Comencemos con lo que ya todos conocemos, el agua potable. Tomemos esa de referencia. Esta tiene una resistividad de 0.002 a 0.02 megaohmios por centímetros. Tiene minerales como calcio, magnesio, sodio, tiene dióxido de carbono disuelto y también tiene trazas orgánicas. Es estable, segura y perfecta para tu cuerpo. Ahora veamos algunos tipos de agua que le hemos hecho algunos tipos de tratamiento, como la de ósmosis inversa. Esta tiene una resistividad de 0.1 a 1 megaohmios por centímetro. Esta elimina el 90 al 99% de los contaminantes, pero aún quedan trazas. Luego podemos encontrar el agua desionizada. Esta tiene una resistividad muy alta, quita iones como sodio, cloruro, calcio, pero no quita bacterias ni compuestos orgánicos. Otro tipo de agua que todos conocemos es el agua destilada, ya que cuando hierves el agua y se condensa, ahí tienes agua destilada. A esa agua le quitaste casi todo, sales, bacterias, pero también le quitaste los minerales esenciales para tu cuerpo. O sea que el agua puede estar químicamente limpia, pero biológicamente sucia. Ahora vamos con esas aguas que todos los que hemos estado en un laboratorio hemos visto, pero quizás no entendemos bien cuál es la diferencia. Agua tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Qué es eso? Comencemos primero con la tipo 3. Esta tiene una resistividad de alrededor de 4 megaohmios por centímetro. Ahora vayamos con el agua tipo 2. Esta tiene una resistividad mínima de 1 megaohm por centímetro. Trazas de compuestos orgánicos menores a 50 partes por billón. Aquí casi ya no hay iones ni compuestos orgánicos. Se usa para buffers medios y análisis rutinarios. El agua tipo 1 ultra pura MilliQ tiene una resistividad de 18.2 megaohms por centímetro, una conductividad de 0.055 microsiemens por centímetro, trazas de compuestos orgánicos menores de 5 a 50 partes por billón, bacterias prácticamente cero, ya que se utilizan sistemas de filtración de 0.22 micrómetros. Esto es lo más cercano a H2O puro, sin iones, sin compuestos orgánicos, sin partículas. Te preguntarás por qué todo esto importa, y es que en química analítica todas estas impurezas son señales. Ejemplo, si estás utilizando HPLC o GC acoplado a masas y tu agua tiene sodio o carbono orgánico, esa señal aparece en el detector y ya no sabes si vienes de tu muestra o del agua. O sea que el agua puede falsear resultados. Totalmente, por eso las clasificamos. El agua tipo 3 la utilizamos para lavar cristalería. El agua tipo 2 la utilizamos para preparar algunas soluciones. Y el agua tipo 1 para análisis críticos ultra sensibles. No es exageración, es control experimental. Y hay algo que casi nadie menciona, y es que el agua ultra pura en la práctica no es perfecta. ¿Por qué? Porque absorbe dióxido de carbono del aire mediante la reacción de dióxido de carbono más agua que pasa a ser ácido carbónico. Eso baja el pH y cambia las propiedades. Además también puede disolver trazas del recipiente. Por eso el agua tipo 1 ni siquiera se utiliza por mucho tiempo. Se usa en el momento. Ahora lo interesante. ¿Puedes beber estas aguas? A corto plazo sí. Un vaso pues no te va a matar. Pero a largo plazo, ahí sí cambia la cosa. Tu cuerpo necesita electrolitos, sodio para el balance osmótico, potasio para el potencial de membrana, calcio para la señalización celular. Si bebes agua sin minerales constantemente, puedes diluir esos electrolitos. Además, el agua muy pura tiene la capacidad de disolver cosas y puede alterar el equilibrio mineral. No es que sea veneno, pero no es fisiológicamente ideal. O sea que el agua más pura no es la mejor. En química, pureza significa control, pero en biología, pureza no siempre significa mejor, porque el agua perfecta para un experimento no es la mejor siempre para tu cuerpo. Y si como yo alguna vez pensaste, ¿qué son estas aguas tipo 1, tipo 2, tipo 3? Bueno, al menos ya sabes cuál es la diferencia entre cada una. Y recuerda, no es que exista un tipo mejor de agua, es que hay agua diseñada para un propósito en específico. Hey, si quieres que en otro video explique cómo funcionan estos métodos de ósmosis reversa, luz ultravioleta,
todos estos sistemas de filtración, dímelo en los comentarios.